El Mesías de Israel anuncia su retorno. Es el título que vamos a empezar en el estudio de este miércoles. Hermanos, ante todo, que Dios los guarde en su seno y los libre de este mal que tenemos en nuestro mundo. Bien, aparte de ser el Mesías de Israel, de ser el Santo de Israel, de ser el póster Adán, también el Señor Jesucristo fue un profeta. En un versículo de Juan 6:14, para ser exacto, nos dice de la siguiente manera: aquellos hombres entonces, como vieron las señales que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, como nos damos cuenta, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, aparte de ser el Mesías y muchos títulos que tiene alrededor de la Biblia, dentro de las escrituras de la Biblia, también es profeta. La gente así lo percibía, la gente así lo decía, era un profeta. Y entonces, en este capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesucristo tiene un sermón profético con algunos de sus discípulos, no con todos. Vamos a ver quiénes son los discípulos que llegan hasta el momento de escuchar la profecía del Santo de Israel. Bien, para empezar este mensaje, este tema, nos tenemos que retornar un poquito antes al capítulo 23. ¿Por qué? Porque en los versículos últimos de este capítulo es donde empieza la profecía, ahí inicia la profecía del Santo de Israel. Veamos el capítulo 23 en sus versículos 38 y 39, que nos dice de la siguiente manera: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Les está diciendo en ese momento, hermanos, que el templo, en este momento, en el capítulo 23, nuestro Señor Jesucristo está dentro del templo o en el atrio del templo. Están dentro de las construcciones del templo. En este momento, cuando menciona esta sentencia, cuando dice que su templo, que tanto quieren, que tanto adoran, que tanto idolatran, iba a ser destruido. Los profetas que estaban, los discípulos que estaban con él, el pueblo que estaba ahí, porque recuerden que había fiesta de la Pascua, entonces había gente dentro del templo, y entonces también había sacerdotes y posiblemente líderes religiosos. Entonces había mucha gente que había escuchado esta sentencia de que dice: vuestra casa os será dejada desierta. Traducida de otra manera, vuestra casa, vuestro templo que habéis idolatrado, porque lo habían convertido en un ídolo, iba a ser destruido. Bien, ahí empieza la profecía. En el versículo 29 tenemos el fin de la profecía. Nos dice de la siguiente manera en el versículo 29: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Interesante anunciación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando entró a Jerusalén, en la entrada triunfal, dijeron estas palabras: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entró triunfalmente, y cuando regrese en su segunda venida, igualmente se tiene que decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando se cumpla la profecía. Por lo tanto, estamos viendo que en estos versículos es el principio de la profecía y el fin de la profecía. Bien, ahora sigamos adelante y ya llegamos al capítulo número 24. ¿Y qué pasa en el capítulo número 24 en su primer versículo? El Señor Jesucristo sale del templo, ya va hacia otro lugar que es el Monte de los Olivos. Pero cuando el Señor Jesucristo sale del templo, dice San Mateo 24:1, dice: y saliendo Jesús, íbase del templo. Ya saliendo Jesús del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Interesante. Mucha gente había escuchado a Jesús dar esta sentencia, pero solamente sus discípulos lo siguieron, para que digan: bueno, maestro, dinos qué va a suceder, qué va a pasar. ¿Por qué nos dices: ve los muros del templo, ¿no? Muchos dicen que era de mármol finísimo, otros dicen que estaba pintado de blanco. Como fuera la construcción, lo cierto es que la construcción era bastante fuerte y sólida. Una obra de albañilería bastante bonita y buena. Todos los discípulos le dicen: Señor, ¿cómo piensas que estos muros se van a caer? Ve la magnificencia del templo.
¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo en el siguiente versículo? Versículo número 2. Él respondió y les dijo: ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no se dará dejada piedra sobre piedra. Bueno, versículo 2. Versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo ya se encuentra en el Monte de las Olivas. Ya se fue. Y hasta él llegan sus discípulos, dice San Mateo. No nos dice el apóstol San Mateo en qué discípulos son. Sin embargo, Marcos, en el capítulo 13, versículos 3 y 4, nos dice quiénes son esos 4 discípulos que se le acercan. Y dice Mateo, versículo 13, 3 y 4. Y sentándose en el monte de las Olivas delante del templo, le preguntaron aparte Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Solamente 4 discípulos se allegaron en el monte de las Olivas para preguntarle: bueno, maestro, explícanos qué es lo que va a pasar. Maestro, dinos qué es lo que va a pasar. En el templo le escucha una multitud. Fuera del templo, sus 12 discípulos. En el monte de los Olivos, 4 discípulos. Se van dejando. Y es a estos 4 discípulos, hermanos, a estos 4 discípulos, el que el Señor le da las señales de lo que iba a pasar en un tiempo futuro. ¿Y cuáles son esas señales? Primero, tenemos unas preguntas que le formulan los discípulos. Unas preguntas, muchas personas dicen que son 3 preguntas. Otras personas, como es mi caso, pienso que nada más son 2 preguntas. Pero en este caso no es discutir si son 4, 5, 6 o 2 o 1. Lo importante es la respuesta a estas preguntas. Las preguntas fundamentales que encuentro en la Biblia, que nos dice aquí el apóstol San Mateo, son las siguientes. ¿Qué señales habrá de tu venida? Y B, ¿qué señales habrá del fin del mundo? Esas son las 2 preguntas fundamentales que los apóstoles le hacen al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo a los 4 discípulos, porque son los 4 que se llegaron, les dice la profecía que iba a devenir a través de los tiempos. Estas señales, hermanos, estas señales que estamos por ver ahorita aquí en el libro de San Mateo, muchas de ellas, si no es que la gran mayoría, algunas vamos a llegar donde todavía no las hemos visto, pero la gran mayoría, hermanos, nos ha tocado vivirlas, nos ha tocado nosotros estar en ellas. Bien, señales de su venida. Mateo 24, versículos 4 y versículos 5, son falsos mesías. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Hermanos, nosotros, si no hemos visto físicamente, hemos oído de algunos falsos mesías y que han engañado a muchos, porque dice la palabra de Dios: y a muchos engañarán. Por lo tanto, hermanos, nosotros hemos visto este acontecimiento de los falsos mesías. Bien, tenemos, aparte de los falsos mesías, son 7, según los que yo conté, hasta el versículo 14, dice: guerras. Versículos 6 y 7, la parte primera del versículo 7. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Quién no hemos escuchado guerras? Y dice la palabra de Dios: buscándonos, pero aún no es el fin. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso de rumores de guerras, si nos damos cuenta, hace un tiempo se escuchó mucho un rumor de la Guerra Fría. ¿Se acordarán de la Guerra Fría? En que Estados Unidos y Rusia estaban en un momento de darse de bombazos, así llamémosle. Y se estaba viendo que iba a ser el fin del mundo, porque ya tenían armamento bastante pesado, bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasaba con ese armamento? Iban a destruir el mundo. Y era un rumor de guerra bastante grande. Entonces hemos oído rumores de guerra. Hace poco nosotros estamos viendo las guerras, porque hay guerras en nuestro mundo. Dice que en los últimos años ha habido en paz unos cuantos son y nada más. Entonces hemos visto guerras y hemos visto rumores de guerras, que se ha levantado nación contra nación y reino contra reino. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Dice la palabra de Dios
que aún no es el fin. Todavía no es el fin. Todavía falta un poquito. 3, calamidades. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pestes. Esto que estamos viviendo en este momento es una peste. Ya se declaró pandemia, ya hay muertos, hay horribilidades de cosas alrededor del mundo. Y aparte de esta peste hemos visto otras. Hambres. Hemos visto hambres. Hemos oído que naciones enteras mueren de hambre. Pueblos enteros desaparecen por falta de comida. Entonces tenemos todos esos terremotos. Hace unos años tuvimos uno en México, dice, y en diferentes lugares. Entonces hemos tenido terremotos, hemos tenido hambres y hemos tenido pestes. Y viene una cosa interesante. Se ha sufrido mucho en el mundo por esto. Todo lo que el Señor Jesucristo dijo se va realizando. Pero dice una cosa interesante el versículo 8. Dice, pero todo esto será solo ¿qué? Principio de dolores. Solamente es el principio de dolores. El principio de dolores es una analogía de una mujer cuando empieza a sentir dolores de parto. Esa es la analogía que no es el principio de dolores. Obviamente yo nunca voy a sentir esos dolores, pero habrá hermanas que creo que cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada 5 minutos les van sintiendo ese tipo de dolores. Y cada vez se va intensificando más y más y más y más y más, hasta que el dolor, dicen por ahí, que el hombre no lo soportaría y moriría por ese dolor. Entonces solamente es el principio, pero todavía no es el fin. Incluso el Apocalipsis menciona esta segunda venida como un parto. Dice Apocalipsis 12, versículos 2 y 5. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ella dio a luz un hijo varón que regiera con vara de hierro a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Entonces, ese es el mundo, va a sentir dolor muy fuerte antes de la vida del Señor Jesucristo. Otras señales. Versículos 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes en mi nombre, y muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ha sucedido, ha habido muertes. Escuchemos Roma, cómo quemaba a los cristianos. Y se entregaban unos a otros de seguro. Y ahí es donde vamos a ver quién es el verdadero hermano. Ahí, hermano, es donde vamos a ver quién es el verdadero cristiano que va a aguantar. Quizá nos toque a nosotros, quizá no nos toque. El tiempo no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero va a haber, se va a repetir profecía del Señor Jesucristo. Esta profecía del Señor Jesucristo es escrita para nosotros, pero va a cumplirse con la última generación de cristianos, que aún no ha llegado este momento de estas persecuciones. Engaño. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tenemos falsos maestros y falsos profetas. Incremento de la maldad, importantísimo. Versículos 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si nuestro amor es verdadero, no se va a enfriar, pero el que no es verdadero su amor va a enfriarse. Evangelismo global. Dice el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este versículo ha sido muchas veces mal interpretado. Piensan que cuando el evangelismo global suceda, va a venir inmediatamente el fin. No nos dice la palabra de Dios. Dice que entonces vendrá. Es como cuando alguien viene al templo, ahorita viene por San Andrés o por San Pedro, pero no ha llegado, no está aquí. Entonces también, entonces vendrá, pero todavía no llegará, porque hoy tenemos un lapso de tiempo entre este capítulo, versículo 14 y el versículo 29. El versículo 29 nos habla de una... si lo tomamos textualmente no va a ser posible, pero hay un tiempo entre esos versículos. Dice que deben de huirse, que si estás en el campo no vengas, que huye hacia los montes, que estás en el tejado no vengas por ropa. Hay un tiempo entre el cumplimiento de la profecía del evangelismo global y el fin del mundo. Ya viene, pero todavía no está aquí. Entonces llega el capítulo, el versículo 29, y es donde empieza a venir el fin del mundo, aunque todavía no es total o todavía no está aquí.
Pasémonos al versículo número 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la tribulación que estamos hablando de lo que acabamos de leer, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entre el versículo 29 y el versículo 30 que dice, y entonces se mostrará en las señales del Hijo del Hombre. Para terminar, hermanos, solamente podemos decir una cosa. El versículo 29 está hablando con simbología bíblica. No podemos concebir que una estrella choque contra nuestro planeta porque será destruido. Y no está hablando la palabra de Dios de destrucción del mundo, sino de dolor de parto. Podemos explicar de una manera sencilla qué es eso y cuáles son estas estrellas que caerán del cielo, pero en otra ocasión con gusto lo haremos. Hermanos, lo que sí la Biblia nos dice, que debemos estar vigilantes, que debemos estar en oración. Y dice la palabra de Dios que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Pero por la debilidad nuestra dice que este tiempo se va a cortar, no va a ser totalmente largo para que ninguno se salve, sino todos van a perecer. Bien, hermanos, con eso terminamos nuestro tema de hoy y espero que Dios los guarde y los bendiga siempre. Amén.